¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital, gracias por estar con nosotros. Hoy una burbuja muy especial, la primera burbuja de mayo, el mes de María, el mes en el que, bueno, pues la verdad que el amor tiene que reinar. En todos los meses creo que es importante que el amor esté presente, pero en este mes de mayo, cuando ya la primavera avanza, cuando el verano lo tenemos a la vuelta de la esquina, creo que tiene que ser un mes fundamental. Y la verdad, con la clase política que tenemos, es muy complicado que haya amor, que haya buen rollo, que haya un buen verano, porque de verdad, entre la comisión de Ábalos, ver a ese tipo, ver a ese hombre, encarnado en Torrente, con esa voz, interpelando a los senadores, llamándoles de tú, con ese desprecio, con esas maneras, pues ¿qué quieren que les diga? Con el señor Puente, insultando al señor Milei, que yo a mí, que otros presidentes hablen de España, a mí no me gusta nada, hay que decirles aquello de ¿por qué no te callas alguna vez? Pero hombre, es que se han pasado muchos pueblos. Señor Puente, en lugar de insultar a Milei, póngase a trabajar en los trenes de cercanías de Madrid, que la gente andando por las vías, como un apocalipsis zombie, igualito. De Begoña también hablaremos, claro, evidentemente, pero quiero bajar el balón, esa metáfora futbolística, hoy que nos ha dejado aquel que fuera seleccionador de la Argentina de 1978, pues la verdad que vamos a bajar ese balón, vamos a pausarnos y vamos a hablar de hispanidad, porque este fin de semana, en medio de todo esta vorágine política, algo ha detenido mi corazón y ha sido un documental que se llama Hispanoamérica, dirigido y producido por José Luis López Linares. Desde aquí le mando un abrazo porque de verdad me ha emocionado. Y como a mí, a miles de españoles que están yendo a las salas de cine a ver este documental. La hispanidad emociona, señores. La hispanidad une. La hispanidad es un puente que traspasa cualquier obra humana. La hispanidad es lo mejor que tenemos y o lo reivindicamos o no tenemos nada que hacer. España, por ser tan buena como fue, todavía tiene una última oportunidad de salvarse. Vamos a analizar la cuestión de la hispanidad y este documental. Hoy tengo el gustazo de ver a alguien que tenía muchas ganas de conocer y que estuviera aquí en la burbuja. Don Marcelo Gullo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué ha supuesto hacer este documental? Porque usted es una de las personas que más aparece en él. ¿Qué ha supuesto? Bueno, primero que es una obra de arte. Eso es lo primero que hay que decir. Lo que ha hecho José Luis no es un documental. Lo que ha hecho José Luis es una obra de arte que quedará en la historia, malgrado la opinión que cada uno tenga. Es decir, que le guste ideológicamente o que no le guste. Primero es una obra de arte. Y después, ¿no es cierto?, es la expresión más auténtica que hemos conseguido en materia audiovisual de lo que es la hispanidad, ¿no? De lo que es la hispanidad. Porque, claro, España se ha olvidado de sí misma. Es uno de los pocos países del mundo, de las pocas naciones del mundo que se ha olvidado de sí misma, ¿verdad? Que no solo se olvida, sino que hace algo mucho peor, que reniega de sí misma, ¿no? Es malo olvidarse de uno mismo, ¿sí? Malo que yo me olvide de la historia de mi padre, de mi madre, de mis abuelos. Ahora, no hay peor cosa que renegar de la propia historia, ¿está? De insultarse a uno mismo. Y es un caso único en la historia, un país que se insulta a sí mismo, ¿está? Es tremendo. Vamos a dejar de insultarnos, por lo menos en este programa. Tenemos hoy con nosotros un amante del cine, siempre le tenemos para hablar de cine, pero iba a hablar de historia porque él es profesor de historia, Luis Ruiz de Asúa. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, profesor? Muy buenas noches, don Josué, don Marcelo, don Ignacio. ¿Qué supuso para usted el documental? Bueno, yo en primer lugar me gustaría decir que para mí fue una explosión cromática. Me sentí como los españoles que por primera vez vieron esos colores, porque en esa película se dice que es que los españoles también descubrieron ahí nuevos colores. A mí fue lo primero que me impactó, la riqueza visual de esta película. Y luego, claro, es un aldabonazo completo para los españoles de esta orilla del Atlántico y de los de la otra orilla del Atlántico, en el sentido de todo lo que fuimos capaces de hacer y sugiere lo que podríamos ser capaces de hacer si volviéramos a caminar juntos en esa senda con esos principios
y esas ideas que alumbraron lo que para mí es la mayor epopeya del género humano. Absolutamente. Ignacio Fanconi, nuestro economista de cabecera, gran amante de la hispanidad, ¿qué le pareció, qué le supuso para usted ese documental? Pues coincido con las dos cosas que han dicho Marcelo y Luis. Es una obra de arte, es un espectáculo de luz y sonido, está muy bien compaginada la música para ilustrar cada una de las imágenes y cada parte del relato del documental, y la verdad es que es una bocanada de aire fresco poder oír hablar de la hispanidad en esos términos, porque desde que tengo memoria, Josué, tanto en mis profesores de historia como en los libros, como en los documentales de las televisiones oficialistas o en series, etcétera, no se oye nada más que hablar mal, como muy bien ha dicho Marcelo, no se oye más que hablar mal de España y de eso que se llamó la empresa universal de España en el mundo y su compromiso con todos los territorios descubiertos, ¿no? Fue una enorme empresa civilizadora, no tiene parangón en la historia de la humanidad, nada se iguala a aquello. Y por fin alguien habla bien de todo lo que se hizo, y se habla bien porque se habla con rigor, porque cuando no hay propaganda política detrás, tienes que desquitarte el sombrero ante una enorme empresa civilizadora que consiguió unos niveles de humanidad y de humanismo como no se han vuelto a conocer en la historia de la humanidad. Yo creo que el Imperio Hispánico fue la construcción política más bella de todos los siglos, ¿no? Esos sistemas de audiencias, ese derecho de gentes, todo el sistema burocrático administrativo y luego lo que dicen allí los que intervienen. No quiero anticipar a nadie porque es bueno que vean el documental, ¿no? Pero que efectivamente es que la decadencia de Hispanoamérica empieza con la independencia. Eso lo analizaremos. Muchos mantras que hemos escuchado nosotros mismos los españoles, a lo mejor en el colegio, de alguno de nuestros políticos, se derriban en este documental. ¿Cuáles serían los principales? ¿Cuáles son los principales mantras que hay que derribar de toda la leyenda negra que se nos ha ido inculcando poquito a poco a los españoles? Bueno, primero hay que aclarar las ideas, ¿no es cierto? Porque hay que aclarar que yo esto es lo que vengo sosteniendo en mi libro Madre Patria, que fue el primero que se publicó en España, después en el libro que le siguió, Nada por lo que pedí perdón. Vamos a ver esos libros que creo que los tenemos ahí en pantallazo, compañeros, mientras habla Marcelo, ahí los podemos ver. Lo que decía, sí, en primer libro Madre Patria, Nada por lo que pedí perdón y Lo que América le debe a España. Lo primero que tenemos que aclarar es que no hay conquista de América, ¿no? Que no hay una conquista de América. Eso es el cambio copernicano que yo propongo. Es decir, lo que hubo es la liberación de América. Porque si uno se pone, y yo le digo a los amigos izquierdistas y marxistas, si ustedes sean coherentes con sus expresiones de deseos, sean coherentes con su pensamiento. Si uno se pone del lado de los más débiles, que eran la mayoría, el 90% de la población de los pueblos oprimidos, lo que había en América era un infierno. Era un infierno porque existía, por ejemplo, en Mesoamérica, no México, porque México no existía, Mesoamérica, un imperio antropófago, que era el imperio azteca, que nada más dominaba 2 ciudades, pero que había conseguido, a partir de esas 2 ciudades, dominar a cientos de pueblos distintos, a los cuales les exigía algo atroz, lo más atroz de la historia de la humanidad, que fue tributo en sangre, es decir, gente que eran obligados a dar los pueblos dominados para llevarlos a un altar, descuartizarlos y sacarle el corazón y después comérselo. Es decir, Prescott, que es un autor, se entiende, pro-azteca norteamericano, dice, mataban 20.000 personas por año, pero no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 dada por otros colegas sea falsa, pero si uno sabe que ahí había 4 millones de personas, matar a 20.000 personas por año es el genocidio más gigantesco de la historia de la humanidad. Y ahí salen los negros legendarios mexicanos, que son pobrecitos los más subordinados del mundo. Pero hubo sacrificios humanos en otras partes. Pero escúcheme, no sea idiota. Claro que hubo sacrificios humanos en otras partes, por supuesto, pero nunca fue como política de Estado. Nunca hubo un Estado
que tuviese como política, se entiende, dominar a otros pueblos para hacer de esos otros pueblos su principal alimentación. Eso no existió nunca. Sí, Cartago, se entiende, hacía sacrificio humano y por eso Roma lo derrotó, porque Roma tenía un proyecto más justo que el de Cartago. Pero no era una política sistemática, decir voy a conquistar otros pueblos para que sea mi alimentación. Entonces llega Cortés y ¿qué hace? Reúne a esos pueblos que estaban hartos de lo que los aztecas se los coman, y conquista Tenochtitlán. Cortés no conquista nada, porque es imposible pensar que un tipo con 400 hombres, 700, quieren poner 1000, pudiesen conquistar, entiendo, un imperio que tenía mínimo 100.000 hombres, ¿está? Entonces siempre sale un alumno en clase y me dice, profesor, se olvida usted del arcabuz. Pero hijo, no me joda, arcabuz. Entre que carga un arcabuz y otro me dieron 600 flechazos, 400 pies de piedra a la cabeza. Entonces el tipo se queda pensando, profesor, pero usted se olvida del caballo. El caballo lo abrieron al cuarto día, dijeron es un alimento como cualquier otro. Si Cortés no conquista México, Cortés libera México, porque los pueblos oprimidos, que eran la mayoría, el 90% de la población, formaron junto con él un ejército de 300.000 hombres, que entonces derrotó, por lógica, consecuencia, porque eran 300.000, al ejército azteca de 200.000. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo conquista de México, liberación. Si los marxistas fuesen coherentes consigo mismos, y marxistas, progresistas, y tutti cuanto, y que andan dando vueltas para ir rosado, medio rosado, antes rojo. ¿A dónde tendrían que estar? Con los pueblos oprimidos, pues fueron liberados por Cortés de la opresión más gigantesca de la humanidad, no como el pueblo dominador, que era el pueblo azteca que se comía a los otros. El único que en ese sentido defiende el bien es nuestro amigo en común Santiago Armesilla, que viniendo desde la izquierda y de ese marxismo, pues ha sido capaz de decir, oiga, que la obra de la hispanidad es algo maravilloso y es algo impresionante. Con Santiago somos muy amigos porque él estuvo viviendo en Buenos Aires, haciendo una especialización en Buenos Aires. Yo trabajaba en Buenos Aires antes que me echaran como un perro por escribir Madre Patria de la Universidad Democrática, claro, ¿no? Y que hay autonomía, claro, pero hay libertad siempre y cuando uno piense lo que ellos piensan. Y cenábamos juntos todos los días martes y todos los días jueves, cenábamos juntos y ahí charlamos muchísimo, sí. Qué bueno. Sí. Profesor, cuando unos chavales hay que explicarles la hispanidad, ¿qué es lo más bello que se les puede explicar? ¿De qué manera se les puede sorprender? ¿Qué se les puede decir para que un chaval abra los ojos y en esta sociedad en la que vivimos, en la que están todo el día con el TikTok, se les pueda sorprender? Es complicado, porque los alumnos que vienen de la España, del otro lado del Atlántico, pues vienen también muy cargados de prejuicios. De lo primero, el oro, ¿no? El famoso el oro. Ustedes nos robaron el oro. Bueno, afortunadamente cuesta muy poco explicar esa falacia del robo del oro. Hay muchos prejuicios también por este lado. Estos pobrecitos, estos son más pobres que nosotros. Esas cosas se comentan también. Yo intento explicar de manera honrada el milagro que fue aquello. Esas ciudades florecientes, mejores que las que había aquí, y les intento explicar que se intentó no colonizar nada, se intentó hacer otra España. Una España que partía de cero, una España en la que se podían enmendar errores que se habían cometido en la España original. Y sobre todo, les intento explicar, y es difícil, porque es difícil de entenderlo, cómo, y para eso me ha servido mucho la obra, en concreto la última a la que se refería don Marcelo, cómo España logró, en un periodo de tiempo mínimo, milagrosamente breve, traspasar todo el caudal, todo el legado civilizatorio de Grecia, de Roma, y la cristiandad medieval se traspasó a América en breves años, en un periodo de tiempo brevísimo. Eso es milagroso. Entonces les digo, chicos, todo lo que llevamos dando desde que empezamos primero de la ESO, segundo de la ESO, España lo llevó allá en unos pocos años. Y esto no ha vuelto a pasar nunca. Si me permitís, sí, ¿no? Claro. Yo siempre digo lo siguiente ante esta pregunta. Si España fue allá a robar, para eso mató y asesinó, ¿está? Mató y asesinó y explotó y tuvo a la gente explotado ante tantos siglos, los primeros que se tendrían que haber sublevado contra España cuando se produce la invasión napoleónica y se aflojan entonces las cadenas, eran los mal llamados por los pueblos originarios, los indios, ¿no? Sí, los indios. España fue allá, robar, matar y explotar, y tuvo su juzgado de los pueblos indios 300 años, los primeros que se tendrían que haber sublevado y sido independentistas eran los agraviados. Y resulta que cuando uno estudia los libros de historia, dice batalla de Ayacucho, última batalla. Ejército realista,
ejército independentista. Y resulta que uno piensa antes de estudiar, los indios estarán en el ejército independentista. Había 5.000 hombres en cada ejército. Uno dirá, los indios están en el ejército independentista. No, señor, usted está equivocado. Los indios estaban en el llamado ejército realista. En los dos bandos, en los dos, es curioso, había españoles. En los dos había criollos, pero solo en uno había 5.000 indios quechua hablantes. Y uno dirá, bueno, estos indios pelearon ahí porque estaban obligados. Podría ser una buena respuesta. Pero se cae como un castillo de naipes esa respuesta, porque los indios, una vez que son derrotados en Ayacucho, siguen combatiendo en lo que llamó la guerra de los castillos, ¿está? En las montañas de Ayacucho, hasta 1830, con una bandera que decía, por Dios, la patria y el rey. Pero entonces se cae todo como un castillo de naipes, ¿no? Vamos a contestar a Nicolás Maduro, porque hace un tiempo decía esto, pues en estas alocuciones que tiene él en la televisión de allí pública. Vamos a escucharle y a ver cómo respondemos a Nicolás Maduro. A pesar que se les ha dicho de múltiples maneras que el solo hecho de que ellos celebran en España el 12 de octubre como el Día de la Hispanidad, como su día, es una ofensa inmensa a la memoria de millones de hombres y mujeres que ellos mismos asesinaron aquí en estas tierras de América. Es una ofensa a la historia de nuestras tierras y a la historia de la humanidad, porque España, más temprano que tarde, tendrá que reflexionar, tendrá que rectificar y tendrá que reconocer que fueron 300 años de colonialismo y de crímenes contra la humanidad, de crímenes contra los pueblos indígenas. Es una ofensa para toda la América que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia, lo celebre como un día festivo, como un día supuesto de civilización. Por eso nosotros nos sumamos a las voces que en América se han levantado para exigir al rey de España que rectifique su posición, que reflexione y que le pida perdón a América por el genocidio de 300 años contra los pueblos originarios, contra nuestros abuelos, contra nuestras abuelas. Nos sumamos a las voces que desde América lo piden. Bueno, hay que responderle a este hombre. Vamos a tener a Aitor, un abogado contra la demagogia, en unos instantes, pero Marcelo, algo hay que decirle a Nicolás. Ahí están los indios guajiros. Ahí estaban presentes los indios guajiros. Los indios guajiros combatieron contra Bolívar, como combatieron los más pobres de Venezuela. Es decir, Bolívar era absolutamente impopular. Contra Bolívar combatieron los indios guajiros, combatieron los más pobres, los negros y los mulatos. ¿Sabes cuándo fueron vencidos los indios guajiras que combatieron contra Bolívar, el supuesto libertador? Cuando desembarcaron en Venezuela la Legión Británica. 5.000 casacas rojas le llamaban los indios. ¿Quiénes eran los casacas rojas? 5.000 soldados británicos. Con los 5.000 soldados británicos, Bolívar ganó la batalla de Carabobo, lo dice él en una carta. Sin ustedes yo no hubiera ganado, porque la independencia era absolutamente impopular. Los que pelean contra Bolívar son los indios, los negros, los mulatos, conducidos por Bob, ¿está? Entonces, a los pobres guajiras ahora le han llenado la cabeza. Ellos combatieron contra Bolívar, y la masacre de los guajiras, ¿sabe cuándo comenzó? Comenzó en 1830, estaban de un lado y otro de la frontera los guajiras, y los comenzaron a matar a todos para quedarse con las tierras comunales, porque España había respetado las tierras comunales. Y los muchachos, que eran muy liberales y muy napoleónicos, dijeron, vamos a poner el código napoleónico, terminamos con el código napoleónico, con la propiedad comunal, y nos quedamos con la tierra de los indios. Entonces, es absolutamente falso, porque los datos históricos demuestran que son falsos. Cuando Bolívar va hacia el sur, tiene que combatir contra otros indios, que son los pastusos, en ese nudo entre Colombia y Ecuador. Ahí está el general indio, Agualongo, y todos los pastusos combaten en contra de él, todos, ¿está? Y los aniquilaron en una noche de Navidad. Con los británicos, claro, ¿no? Vamos a ver un tuit de Nicolás Maduro que también se refería a
lo que él llama el genocidio más grande de la historia y este tipo de cosas. Creo que lo tenemos por ahí, compañeros, un tuit de Nicolás Maduro haciendo referencia a todo esto. Ahí dice: hace más de 500 años el Imperio Español asesinó, desterró y esclavizó a millones de habitantes de los pueblos indígenas. Llegaron para invadir, colonizar y masacrar a nuestros abuelos y abuelas. España debe rectificar y pedir perdón a toda América. Ignacio, ¿qué se le responde? ¿Qué se le dice? Se le responde que está en línea coherente con toda la propaganda izquierdista de siempre. Ten en cuenta que todo régimen es un principio universal en lo largo de la historia de la humanidad. Todo régimen político se soporta sobre la negación del anterior. Y los regímenes políticos de Hispanoamérica, que han llevado a Hispanoamérica a la triste decadencia en la que hoy se encuentra y a la situación tan genuflexa en la que hoy la vemos, todos esos regímenes tienen que satanizar y criticar a los virreinatos, porque si no, no tendrían fundamento, es que no tendrían razón de ser. Volviendo un poco a lo de México que comentabas, el principal intelectual mexicano, Octavio Paz, tiene un libro que además lo titula así, que se llama Hernán Cortés, inventor de México. Efectivamente, por lo que antes nos acaba de comentar Marcelo, si vas yo he estado en el DF, si vas allí al Museo Antropológico, todo está diseñado para hacer creer al espectador que México eran los mexicas. O sea, que el actual México procede de los mexicas. Todo es una exaltación de esa civilización que no conocía la rueda, que habitaban Mesoamérica, una meseta de unos 200 kilómetros de diámetro en la zona donde hoy está México, y que ese era el territorio mexica. A 200 kilómetros más allá no se entendían, no tenían la misma lengua ni nada por el estilo. México no existía, México eran 200 kilómetros alrededor de Tenochtitlán. El que crea México, como dice Octavio Paz, el mayor intelectual de la historia del México independiente, es Hernán Cortés. O sea, es que es evidente, no pueden negar la evidencia de que la referencia histórica de la nación mexicana es el virreinato de Nueva España. Es que ¿quién puede cuestionar eso? Por ejemplo, el Papa Francisco, el Papa de la Iglesia Católica. Fíjense lo que comentaba, lo que escribía, una noticia, se hacía eco el diario El Mundo, hablando de López Obrador, precisamente el presidente de... Que no tiene antepasados mexicanos, ya. Todo dicho sea de paso. ¿De dónde son los antepasados? Españoles. ¿Vale? El Papa entra en el juego de López Obrador y pide perdón por los pecados de la conquista de América. Francisco defiende la necesidad de reconocer los errores cometidos en el pasado en una carta enviada a México con motivo del 200 aniversario de su independencia. Lo que pasa es que Francisco perdió la memoria, está desmemoriado con lo que él mismo sostenía. Lástima que no te traje el libro para poder leerlo. En mi libro, Nada por lo que pedir perdón, que es una respuesta a su santidad, yo termino el libro con el epílogo, y un epílogo que no hice ningún comentario, es la transcripción de su discurso en 1975 en la ciudad de Buenos Aires ante los alumnos del Colegio El Salvador, todos formados, porque en esa época se formaba hasta 1000 alumnos formados, donde él le dice: la obra de España en América no fue una empresa, fue una misión. En 50 años los españoles fundieron su sangre, nos dieron todo, lo dice él, basta. Es decir, es la primera vez que ese discurso de Francisco se transcribe íntegro. Yo lo puse en el epílogo de mi libro, Nada para lo que pedir perdón. Se ve que el Papa tiene algún problema de falta de memoria, se olvida de lo que él mismo durante 20 años había sostenido. Porque, profesor, en el documental es que es innegable la obra religiosa que se hizo en América, sí. La exaltación al barroco, lo que supuso la aparición de la Virgen de Guadalupe, el papel fundamental de los jesuitas, esa gramática, esa ortografía que ellos mismos tuvieron que aprender y que les escribieron a los propios autóctonos de allí. Bueno, es impresionante la figura de la Virgen de Guadalupe, la figura de Isabel la Católica, la figura de Doña Marina. Luego, lo de la gramática que ha mencionado es muy curioso, porque este relato de que aparecieron ahí unos salvajes dispuestos a expoliar y a arrasar con todo, pero se ve que en sus ratos libres se dedicaban a redactar la gramática de las lenguas que se encontraban ahí. Luego en el documental se relata muy bien también la tragedia que supuso la expulsión de los jesuitas.
eso fue letal. Fue terrible. Eso fue terrible. Sobre todo en el Río de la Plata, porque el Río de la Plata era la frontera entre el mundo hispano y el mundo portugués imperialista. Y los jesuitas tenían su propio ejército de guaraníes. Eso en España nadie lo estudia. Cuando se echa a los jesuitas, no se echa a 4 curas que estaban enseñando, se echa a quienes eran los custodias de la frontera. Y entonces los bandeirantes, los portugueses bandeirantes, se abalanzaron sobre las misiones jesuíticas y se llevaron 600.000 indios guaraníes encadenados a las minas de Minas Gerais. De los 600.000 llegaron 200.000 vivos nada más. Y eso fue por culpa de la expulsión de los jesuitas. En el Río de la Plata no significó que se fueron 4 curitas que enseñaban, no. Se fueron, se entiende, lo que era el colchón de seguridad, y todo el Río de la Plata fue arrasado por los portugueses. Sí, yo si me permite, quería solamente, porque es que recientemente usted ha redactado el epílogo de una compilación de artículos y discursos de don Ramiro de Maeztu. Así, tuvo el honor de... un libro editado por Luz de Trento, muy recomendable, que aconsejamos desde aquí. Y usted, en ese epílogo que me parece perfecto, sencillamente perfecto, usted titula ese epílogo diciendo: la hispanidad es el futuro. ¿Cómo podríamos explicar a tantos españoles de esta orilla que desgraciadamente han dado la espalda a la hispanidad de Hispanoamérica y que les pregunta a sus países de referencia y te responden, por ejemplo, yo que sé, Singapur o Corea del Sur? Sí, o Liechtenstein. ¿Cómo explicamos a tantos españoles que el futuro es la hispanidad? Porque la hispanidad no es solo un espacio cultural, es una forma de ser y de pensar. Y la hispanidad, si me permiten decir una cosa políticamente incorrecta. Totalmente, este es el sitio, este es el lugar. Es el pasaporte al futuro, el único pasaporte al futuro que tiene España. España en sentido peninsular, porque acá lo que ustedes se olvidan es que esto que ustedes llaman España, en realidad es un pedacito. Todos éramos españoles, esto no lo digo yo, un fascista, un facho, un retrógrado, lo dijo César Augusto Sandino, que yo soy un español indio de América, sandino, que luchaba fusil en mano contra los norteamericanos, no lo dice un loco retrógrado. Fidel Castro también hablaba de esa mezcla, ¿no? ¿Por qué es el pasaporte al futuro? Porque España tiene una pirámide funeraria. Cuando tiene un país una pirámide funeraria, como tiene toda Europa, se produce lo que Arnold Toynbee llamaba que el proletariado exterior viene porque necesariamente la economía no puede parar. Cuando el proletariado exterior viene y es antagónico con la sociedad acogida, porque su mentalidad es antagónica, su cosmovisión del mundo es antagónica, y si eso se agrava porque el que llega antagónico se pasea por las calles de Sevilla, Granada, diciéndole a sus hijos en otro idioma: estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Como acá nadie tiene más hijos, sino que tienen perros, pasean gatos y perros, los otros van a ser mayoría, y cuando son mayoría dicen: ahora mandamos nosotros, y de las mujeres españolas solo veremos los ojos y de los vinos no tendremos recuerdo. La única forma que tiene España de salvarse es que existe una inmigración hispanoamericana masiva para contrarrestar la otra inmigración del antiguo invasor. Si no, España dejará de existir. Se llamará España y no será España. Señor Gullo, ¿y no cree que de este lado hemos hecho muchas cosas mal, pero del otro, mucha gente ahora viene y la vemos, porque la verdad cada día hay más, que reniegan también de esa hispanidad y se llaman Wilson o se llaman Walter y van con una gorra de los Knicks y escuchan unas canciones que nada tienen que ver con la belleza musical que se nos mostró en ese documental, que es absolutamente maravillosa? ¿No cree que también se ha rechazado? Pero por supuesto, porque se ha mirado más a Estados Unidos. Porque, vamos a ser claros, la leyenda negra no es otra cosa que la falsa historia de España contada por los enemigos de España. ¿Y quiénes han sido los enemigos de España? El imperialismo anglosajón. Acá hay miedo de decir, se entiende que Estados Unidos es un imperialismo, y todos empiezan a decir: ay, los ayudamos en la guerra, qué bonito, qué bueno que somos, y se olvidan que Estados Unidos le pagó eso con una puñalada por la espalda, con Cuba y Filipinas, los apuñalaron por la espalda. Es decir, el imperialismo anglosajón nos sometió a todos y nos cambió la historia. Entonces es natural que los sectores pudientes y no pudientes, los pudientes se van a estudiar a Harvard, están en América, en Hispanoamérica, y los no pudientes imitan, se entienda, a la subcultura norteamericana, es decir, una subcultura comiendo hamburguesas, se entiende, y poniéndose una gorrita y cambiándole el nombre a los hijos. Se llaman Wilson. ¿Qué nombre ridículo le está poniendo? Wilson García, pero escúcheme, no sea ridículo. Jefferson Fernández, mira, no sea tonto, no haga semejante estupidez, ¿verdad? Bueno, claro, porque hemos sido vencidos por el imperialismo anglosajón, esa es la verdad. Y es una gran pena. Para finalizar, un mensaje que lanzar a la audiencia, Ignacio Fanconi, algo que decirle. Nada, este canto de esperanza para el futuro, y yo también pienso lo mismo,
que tiene que haber formas de integración de toda la estructura política, antropológica que representa la hispanidad, que es una comunidad cultural, no es una lengua, no es una religión, no es una mezcolanza de razas, es todo eso, pero además con un mismo sentido de la vida que nos puede unir y que es la esperanza, Marcelo lo ha dicho, para los otros, los peninsulares, pero también para los americanos, para los hispanoamericanos, porque también en ellos están en una situación muy, muy deteriorada como estamos nosotros. O sea, todos estaríamos mejor si hubiéramos permanecido unidos. Qué duda cabe. Profesor, un mensaje que lanzar. Nada, simplemente el mensaje que voy a lanzar es que vean el documental y después de verlo que piensen y que por supuesto lean los libros, entre otros de don Marcelo Gullo, que creo que son de obligada lectura para todo aquel español de aquí y de allí que quiera sentirse orgulloso y satisfecho con lo que ha hecho su civilización a lo largo de la historia. Don Marcelo, un mensaje final. Una frase. Hispanoamérica, la hispanidad es nuestro pasaporte al futuro. Y nos quedamos con ello. Pues de verdad que muchísimas gracias, muy bonito este programa, más bonito todavía es el documental, así que de verdad no dejen de verlo. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento al señor López Linares porque ha hecho un trabajo magnífico, está en las salas de Salamanca, de Valladolid, de Granada, de Málaga, de Cáceres, de toda España, pueden ir a verlo, aquí en Madrid también, así que no dejen de hacerlo. Don Marcelo Gullo, muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Ignacio Fanconi, gracias. Y nos está escuchando ya, que creo que le he hecho esperar ahí un ratejo, Aitor, un abogado contra la demagogia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas, muy bien, gracias. Bueno, hemos tenido un programa especial de la hispanidad, pero claro, es que aquí en España, en la península ibérica, tenemos el caso Begoña, que hay que seguir hablando de él. Aitor, te pregunto directamente, ¿hay caso Begoña? Sí, bueno, os he estado escuchando en la espera y la verdad es que ha sido muy interesante. No pasa nada porque me ha interesado mucho lo que he escuchado, así que fenomenal. Hay caso Begoña, claro que hay caso Begoña, y más hoy que nos hemos enterado de que el juez Peinado ha encargado a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, realizar una investigación en profundidad a Begoña Gómez, o sea que hay más caso que nunca hoy. Hay más casos que nunca. De momento, diligencias previas. ¿Cuándo va a haber imputación? Porque esto le interesa en esas W question que se dice en periodismo. El cuándo es muy importante. ¿Cuándo va a estar imputada Begoña Gómez? A ver, en mi opinión, yo estoy personado en las actuaciones, me he querellado por la asociación de la vicepresidente del Movimiento de Regeneración Política de España y estamos en el procedimiento. Bien, como el juez ha estimado que debe ser secreto por la gravedad del tema, si me diga Pedro Sánchez que es un bulo, que es desinformación, pues el juez no opina como él y lo ha decretado secreto, con lo cual no se puede tener acceso a las actuaciones. Bien, eso es importante porque de este modo también no pueden destruir pruebas, no sabiendo exactamente qué es lo que se está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que no pudiendo ver las actuaciones, sí se nos ha notificado una providencia en la cual consta en la parte superior los datos del procedimiento. Eso ocurre siempre en todos los procedimientos judiciales, arriba constan los datos. En este caso consta juzgado, instrucción número 41 de Madrid, después consta diligencias previas 1146/2024. Delitos que se juzgan en estas diligencias previas. Y entonces se pone tráfico de influencias y corrupción. Investigada, y consta, lo he sacado en mi canal de un abogado contra la demagogia, los pantallazos y ya están rulando por redes. Investigada, Begoña Gómez Fernández. Investigada. ¿Qué significa esto? Investigada es lo mismo que imputada. Es una reforma que se hizo de la ley de enjuiciamiento criminal en el 2015, porque se entendía que la palabra imputada suena feo y suena más bonito investigada, entonces es lo mismo, simplemente que se llama diferente y consta en el encabezamiento del procedimiento Begoña Gómez Fernández como investigada, es decir, imputada. Y hoy, vamos ya para darle la puntilla a Pedro Sánchez, pues el juez ha dicho, ha emitido un oficio a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a la UCO, para que haga unas investigaciones sobre Begoña Gómez. Estos son los que llevan los temas de mayor gravedad, ¿no? Desde el crimen organizado, también lleva el caso Koldo, la detención ha sido por la UCO, Rubiales, o sea, es una unidad de delito de la Guardia Civil, o sea que en cualquier momento podemos ver, a mí me encantaría ver, como ha pasado con Dina Boluarte en Perú, que vayan a la Moncloa y que practiquen un registro, que sería lo oportuno.
Y si un marciano apareciese y lo tuvieses delante, ¿cómo explicarle en qué consiste la corrupción de Begoña Gómez? Vamos a ver, hay un señor que es el que manda, ¿no? Se llama presidente del gobierno y es el que tiene el control del dinero de España, ¿no? Tanto el dinero de nuestros tributos como el dinero que ha dado la Unión Europea. Sobre todo nos ha dado muchísimo dinero a raíz del COVID a través de un fondo, ¿no? ¿Y qué hace su mujer? Su mujer, a partir de que él es presidente del gobierno, se dedica a enseñar a empresas a conseguir dinero de capital público, o sea, dinero de fondos públicos, el dinero que da su marido. Es decir, ella enseña cómo conseguir el dinero que da su marido, ¿no? Entonces, bueno, dice Pedro Sánchez que es que en algo tiene que trabajar. Sí, bueno, pero es que justo trabajar en gestionar subvenciones públicas, es decir, cómo se tiene que conseguir el dinero, pues por las empresas, el dinero que reparte el gobierno de su marido, obviamente, pues da lugar a que se piense que puede haber tráfico de influencias. Si luego, además, recomienda a empresas que ella quiere, por ejemplo, las UTEs, ¿no? De Carlos Barrabés, para que se les dé dinero, la recomienda esta empresa, la recomiendo yo, Begoña Gómez, firmado por mí, para que se la subvencione y luego se le da a esas dos UTEs, Innovanex y la otra, 10,2 millones de euros, por poner un ejemplo, ¿no? Del dinero que reparte su marido y ella firma para que se les dé dinero, pues hombre, yo creo que cualquier marciano le parecerá como mínimo raro. Sí, al marciano como a Jim Carrey se le van a salir los ojos así como en la máscara, porque es absolutamente impresionante cuando oiga Barrabés y este tipo de cosas. Por lo tanto, Caminito de Jerez, Begoña, es un hecho. ¿Qué puede hacer el gobierno para defenderse? ¿Qué puede hacer Sánchez para que esto no suceda? A ver, ahora mismo lo que ha hecho es mandar a la Fiscalía para que recurra este procedimiento, ¿no? La apertura del procedimiento. Al día siguiente, en 24 horas, la Fiscalía, que normalmente tarda muchísimo, 24 horas ya estaba recurriendo el auto del juez abriendo estas diligencias ante la Audiencia Provincial. No ha hecho un recurso de reforma, que es lo lógico, ante el mismo juez, sino que ha hecho un recurso directamente de apelación ante la Audiencia para que de ese modo la Audiencia pues archive las actuaciones. Eso es lo que ha hecho, utilizar la Fiscalía, porque ¿de quién depende la Fiscalía? Le dijo Sánchez, con sorna, pues de él. Pero esto ahora que está en la UCO, el juez ha hecho aquí ha dado un golpe en la mesa diciendo, bien, ¿queréis archivarlo? ¿Habéis recurrido? Bueno, pues yo voy a mandar a la UCO para que investigue desde ahora, con lo cual esto ya empieza y no se va a acabar, es decir, porque esta investigación empieza ahora, la Audiencia Provincial va a tardar en resolver, porque esto no lo resuelve rápido. Y las investigaciones están realizándose desde ahora. Esas investigaciones ella no sabe qué es lo que están haciendo, esto es lo bueno, ¿no? No sabe si se intervienen teléfonos, si va a haber registros, si no se sabe. De hecho, bueno, ya se sabe que puede haber por ahí algunas actuaciones que se han podido realizar. Entonces, pues hombre, la realidad es que es muy difícil demostrar el tráfico de influencias, aunque parece obvio, salvo que a través de estas investigaciones de la UCO o de cuerpos policiales, claro, se intervengan comunicaciones telefónicas, mensajes o cosas similares que impliquen a las partes, como ya hemos visto que ha pasado, por ejemplo, en el caso Koldo, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar y ver, pero la verdad es que a mí yo estoy muy contento de que la UCO esté investigando esto y me parece fenomenal. Y estás haciendo un gran trabajo, como lo está haciendo Miguel Bernal, como lo está haciendo también Hazte Oír. Para acabar, esto hará caer un gobierno, porque una cartita sí nos puede distraer mucho y nos puede tener muy pendientes de qué hace el presidente, pero esto puede hacer caer al gobierno de España y que nos libremos de Sánchez. A ver, es que tenía que haberse ido ya. O sea, lo que no se entiende es que no se haya ido ya. Pero se entiende desde el momento en el cual Pedro Sánchez dice: me va a tomar 5 días de reflexión porque igual no me merece la pena seguir de presidente porque esto está perjudicando a mi familia. Y entonces vuelve y dice: he vuelto y después de reflexionar lo que tengo que hacer es tomar el control del Consejo General del Poder Judicial, que es lo primero que quiere hacer. Porque claro, así quiere controlar a los jueces del Tribunal Supremo. Entonces debería haberle hecho caer ya. O sea, es un escándalo, lo ha dicho Milei el otro día en la carta y tiene otra razón, es un auténtico escándalo. Y ahora ya más que el juez que mande a la UCO que esté la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, investigando a la primera dama de España por corrupción. Es un escándalo tremendo. Yo no creo que en ningún país democrático del mundo sostuviera un presidente del gobierno cuya mujer está investigada por corrupción por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Me parece, o sea, es que no concibo que ningún otro país del mundo pudiera sostenerse un gobierno en estas circunstancias. Un presidente. Bueno, están viendo en sus pantallas a Ione Belarra, Begoña Gómez es la implicada, pero bueno, está bien. Siempre ahí Pecker nos pone unas colas siempre muy cercanas a la actualidad. Aitor, muchísimas gracias, de verdad, continúa, dale caña y veremos a ver cómo se resuelve esta cuestión, pero de momento Begoña tiene que estar un poco intranquila y Sánchez también. Sí, porque el tema de la UCO, ya digo, se ha procedido a la detención, ya digo, de Koldo, Rubiales, cuando entran, cuidadito. A mí no me, vamos, como me ha dicho hoy alguien, a nadie le gusta que la UCO empiece a investigarle porque eso va a dar problemas seguro. Sí, siempre. Bueno, pues gracias, de verdad, Aitor, un abogado contra la demagogia. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Gracias, de verdad. Oye, ya que se ha quedado la mesa y en estos minutos que nos queda, llamativo, Marcelo, ¿esto en Argentina haría caer a un gobierno o tampoco? No, yo pienso que, con todo respeto al abogado, no solo pasa en España, pasa en muchos lugares. No, porque esta gente que gobierna son unos caraduras. Es decir, no, vos le podés demostrar el hecho delante de ellos, mata a una persona adelante y dice, no, pues yo no lo maté, porque usted tiene la pistola en la mano, sale un mito de la pistola, no, pues no fui yo. Y hay que decir presunto. No fui yo. Pero Sí, es que cuanto más se piensa, menos sentido tiene que un presidente del gobierno esté salpicado por unos casos de corrupción tan graves en su entorno de familiar más inmediato, y en lugar de salir a dar explicaciones, lo que hace es decir que va a hacer una reforma del Poder Judicial para recortar la independencia del Poder Judicial y perseguir a los medios, a los pocos medios libres que protestan contra la corrupción que tiene el gobierno. Es increíble. Zapatero decía esto, es el mundo al revés. Expresidente de España y uno de los mayores valedores del presidente. Zapatero, es muy interesante lo de la amnistía y los 7 votos. Democracia antes que verdad. La democracia es resolver conflictos con acuerdos. A mí me encanta lo de democracia antes que verdad. Este fue el que dijo la libertad os hará verdadero. Sí, es un evangelio escrito al revés. No es distinto porque sea diferente, sino porque es exactamente al inverso. Si el evangelio de San Juan dice la verdad os hará libres, Zapatero nos dijo que la libertad nos hará verdaderos. O sea, no es una moral diferente, es exactamente la inversa. La contraria. Profesor, la democracia antes que la verdad. En fin, yo estaba pensando, estaba viendo esto y como siempre sabe que me voy por el mundo del cine, sí. El juez que lleve esto va a tener que ser tipo el juez Priest, de John Ford. Efectivamente. O sea, muy valiente va a tener que ser porque la que se le viene encima a ese hombre, vamos. Un juez de esos, sí, porque van a empezar a estigmatizar. El juez Peinado, de momento cosas. Es el juez Peinado. El juez Peinado, ¿eh? Veremos a ver si... Qué mal me quedaría a mí ese apellido. Si no se arruga. Y algún otro también, le quedaría un poco mal. Es que no me peino poco. El juez se llama Peinado. Peinado. Espero que no lo despeinen. Efectivamente. Espero que no lo despeinen. Vamos a ver, y con eso acabamos. José Luis Ábalos ha dado la cara en el Senado. Y vamos a ver íntegro el corte porque les va a llamar la atención. Le ha interrogado el senador de Vox, Ángel Pelayo. Vamos a verlo. ¿Usted conocía aquellas tan traídas y llevadas, sobre todo por la señora Rodríguez, maletas entre, no sé, un número indeterminado, entre 40, 12, no sé, que anduvieron por el aeropuerto de Barajas sin que nadie inspeccionara su contenido ni nada? ¿Usted sabe qué contenían o tiene usted noticia de qué podían contener? Me alegra que me haga esa pregunta, que por cierto no es tampoco original, porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Ajá. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta y de quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión de Doha. Igual. Pero aquí se instaló la maleta y estamos hablando de maletas. Incluso uno ya se pone más atrevido y empieza a hablar ya de contenidos de maleta. Escapan a toda lógica racional, porque el avión, que además hemos tenido oportunidad, todo el mundo, de verlo en unas fotos, unos fotogramas sacados de unas cintas que se suponen reservadas y protegidas por la ley de protección de datos, pero da igual, a estas alturas, ¿qué más da? Además, no tengo ningún problema en que salgan. Pero hemos podido todos ver el tamaño del avión. Pues ahora usted coja el avión, como si fuera una maquetita, e introduzca 40 maletas. Miren a ver si cabe.
Luego, además, en un alarde más de imaginación, las vamos a llenar. ¿De qué las llenamos? De oro, cocaína, dólares. Metámosle peso. Y ahora, cuando usted le ha metido, haga el reparto. Vamos a poner un reparto de todo eso en las 40 maletas. Intente despegar. Intente despegar. Mire usted, y señora, cruce todo el charco. Oiga, vamos a ver, que pero es yo más. yo En no otro soy- alarde siguiente, esas 40 maletas son introducidas en un vehículo. Yo vi un infograma donde se veía el vehículo. Bueno, todos tenemos coche, o nuestro papá, nuestros amigos. Sabemos los maleteros cuántas maletas caben en un vehículo. Pero que sí, O sea, es tan señora absurdo. Pero luego hay otro problema. Y permíteme que me ha dado una oportunidad. Hay otro problema. Y es que cuando se dicen que se introdujeron 40 maletas, lo que se está poniendo en cuestión es la actuación de quienes tienen que velar porque no entre nada, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les quiero advertir que estas fueron objeto de denuncia. Este tema se ha judicializado. Es absurdo. Juzgado 31, archivado. Reforma, protesta y recurso, manifestación del Juzgado 31, de la Audiencia de Madrid, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Pero incluso en el ámbito europeo, absolutamente despachado por improcedente. Dígame, ¿y a qué instancia me queda el Tribunal de Dios? A ver, Señor Pelayo, le quedan señor Ábalos, si yo lo que le señor pregunto- Pelayo, a ver, le quedan sí. dos preguntas, nada más, y rápidas, Nada, por favor. muy rápidamente, sí, soy consciente del paso del tiempo. Y el señor Ábalos también. Pero mire, señor Ábalos, solamente le he preguntado No se todo hace el bien, mundo, me hace un favor, todas las señor. informaciones periodísticas, e incluso dicen que hubo trasiego de maletas. Usted me dice que no, cosa que me sorprende muchísimo. Es la primera vez que oigo decir que no hubo tales maletas, no sé. Pero y le he preguntado que si usted conocía el contenido, luego me dice usted que si entran o no entran en un avión, o que si caben o no caben. Eso no es mi pregunta. Usted no conocía entonces el contenido de esa Es que no hubo maletas, que no hubo le maletas, repito. bien. Pues eso es Pues una ¿cómo va el novedad contenido? importante, sí, desde luego. Entonces, señor Ábalos, volviendo al señor Víctor de Aldama, ustedes no hablaron en ningún momento en el aeropuerto. Bueno, pues ahora Ábalos es experto en poder arrancar un avión, que aterrice, que despegue, ese tipo de cosas, las maletas, las pulseras de Ángel Pelayo. Voy a hacer una cosa sobre el contenido de estas declaraciones, pero casi me parece más importante la forma, que también voy a comentar otra cosa. Estaba medio repanchingado ahí. Ahora voy a eso, muy buena observación. Pero es muy su estilo, ¿eh? Muy buena observación. Lo primero es sobre el contenido, porque si no parece que es que criticamos la forma sin ir al contenido. Ellos, el gobierno socialista, consiguió que se destruyeran los vídeos del aeropuerto de Barajas donde están las maletas. Pero tenemos las fotos, de hecho han sido publicadas. Sí hubo 40 maletas y tenemos las fotos. Entonces, eso que está diciendo es mentira. Pero efectivamente, casi más importante es la forma, Josué, muy buena observación. Es observar el rictus tan acomodado y tan seguro El tío está muy tranquilo ahí. con el que Ábalos se enfrenta al senador. ¿Por qué? Pregúntame lo que quieras. Pero es que hace un mes no estaba así. Casi se pide un No, un bacala. momento, déjame que te comente la situación. Pero casi se pide un whisky. Hace un mes estaba Ábalos abatido. Sí. Cuando le preguntaba a un periodista amigo, y estaba en una entrevista con un periodista de su cuerda, y se le veía con un abatimiento psicológico, verdaderamente, digo, este hombre está hecho polvo, le han pegado, pero gordo, y hasta que se recupere, vamos a ver. Y un mes después le vemos todo satisfecho, mintiendo con una seguridad tremenda, con un aplomo, espachurrado en el asiento, casi mirando desafiante hacia el senador. ¿Qué ha cambiado en este mes? Que ahora su jefe, Sánchez, está implicado. Él se vio solo ante el problema. Todo el mundo hablaba del caso Ábalos, Hoy se sabe que no es el caso Ábalos, es el caso sino marido de Begoña. Que la pirámide, la X del caso, por fin todo el mundo sabe que es Pedro Sánchez. Con lo cual él dice: ahora, si quiere salvarse, nos tiene que salvar a todos. Eso es, de repente se ha visto que otra vez vuelve a estar en el mismo barco que el presidente. Es decir, que ya no está solo ante el mundo. Ahora el presidente está en el mismo barco que él, y tienen los dos que remar en la misma dirección. Él ahora mismo se siente mucho más
seguro y mucho más tranquilo que hace un mes. Y señor Gullo, no sé si se ha enterado de las declaraciones de, no este ministro, sino el que ahora es de Transportes, el señor Puente, hablando de las sustancias que consume el señor Milei. ¿Esto ha sentado mal a los argentinos? Yo no sé si, yo estoy acá, no sé si lo ha sentado mal o no, Bueno, pero digamos que no corresponde que ningún ministro de ningún país hable, se entiende, de un presidente de otro país. Es decir, yo como periodista, por ejemplo, puedo hablar de quien quiera, puedo hablar de Sánchez, puedo hablar de Rajoy, puedo hablar de Putin, puedo hablar de quien quiera. Ahora, si mañana a mí me nombran ministro en Argentina, por ejemplo, de Relaciones Exteriores, yo no puedo hablar de un político en España, porque yo represento al Estado. Como represento al Estado, represento a todo y tengo que guardar una neutralidad y unas formas que son las que se guardan en el Estado. Un funcionario del Estado, un ministro del Estado no puede decir lo que se le quiera a él. Sea cierto, no importa, no puede decirlo, porque es el Estado el que está hablando. Pues Puente se lo ha pasado por el arco del triunfo. Hoy no entienden lo que es el Estado. A mí Puente me ha acercado al darwinismo. Fíjate, yo estaba muy alejado al darwinismo y yo creo que es el eslabón perdido. Yo creo, o sea, creo que ahí han encontrado al elemento que faltaba en esa, esa secuencia que no se podía explicar, porque de la Mona Chita a Josué Cárdenas, pues hay diferencias notables, ¿no? Y la Mona y Carlos Péquer también se diferencian, pero claro, Óscar Puente es que se asemeja muchísimo. El planeta de los simios, profesor, usted ha visto esa película, de verdad, el parecido es preocupante. Yo, respecto a Ábalos, me ha dado la sensación cuando he visto a Ábalos, me ha recordado mucho a la comparecencia de Mario Conde. De Mario Conde, fíjese. Esa postura también, me acuerdo que en aquella época, hace 25 años, con el pitillo ante las le pegaba hoy el pitillo a Ábalos, pero no sé, yo creo que estas comisiones creo que son un paripé para lucimiento, tanto muchas veces del que pregunta como del preguntado. Así es. Pues ahora sí que sí, nos vamos. Profesor, muchísimas gracias. Ignacio Fanconi. Muchas gracias. Orgullo. Gracias a ustedes. Vuelva cuando quiera, está en su casa. Nosotros nos despedimos, gracias a Péquer, a Carlos Péquer, que siempre está ahí al quite, Izan Gómez, nuestra gente, el equipo técnico de Periodistas Digital es de lo mejor que tenemos, así que le damos las gracias y nosotros nos vamos, pero mañana estamos aquí, con todos ustedes, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles del necrófilo Sánchez, que Dios les bendiga. ¡Viva la Hispanidad!